Mi misión es que todos ustedes, a través del testimonio de Carlos, sean retados a ser santos. Y que esa santidad lo lleve a todos a ser almas eucarísticas. Y que sientan lo que sentía Carlos cuando sentía el fuego del amor eucarístico que le quemaba su corazón. Carlos es una respuesta del cielo a nuestras oraciones. Su misión es totalmente eucarística. Él tiene la misión de que retornemos, que centremos nuestra fe en la presencia real del Señor. Y para lograrlo, necesitamos ser otros Cristos y tener los sentimientos y pensamientos de Jesús, no solamente cuando lo consumimos, cuando lo adoramos o cuando estamos en la iglesia, sino cuando salimos del templo. Se nos tiene que notar que Jesús vive en nosotros. En Suiza, precisamente por haber renunciado a Jesús Eucaristía, los corazones se hicieron de piedra y ya no hay ninguna posibilidad de ejercer la caridad porque se adora abiertamente al dinero. Carlos fue todo lo contrario. Carlos renunció a todos los bienes materiales y puso los bienes espirituales en primer plano. Carlos puso sus necesidades en segundo plano y puso las necesidades de los demás en primer plano. La lucha de él era contra él mismo y él decía, ¿de qué le sirve al hombre ganar 1000 batallas si no es capaz de ganar su propia batalla? Carlos sabía que mientras más pequeño se hiciese, más grande iba a ser el Señor en él. Y él iba a poder, en el nombre del Señor, con su testimonio, no con palabras, arrastrar muchas almas y pasar haciendo el bien como lo hizo Jesús. La vida de Carlos, su proyecto de vida se centra en estar unido a Jesús, lo cual significaba que él tenía que pasar haciendo el bien. Cuando a Carlos le preguntan si estaba listo para ver al Señor después de su diagnóstico de leucemia, él dice, yo no he desperdiciado un segundo de mi vida, le he servido totalmente a mi Señor. El sí de Carlos fue un sí incondicional. Él no anduvo a medias, nunca negó su fe y sabía que Jesús estaba en el rostro de los demás. Él le servía al Señor sin esperar nada a cambio de los hombres, porque él sabía que todo lo recibía gratuitamente de su Creador. El cielo nos envía a Carlos simple y sencillamente porque urge que todos nosotros entendamos que Dios Padre nos regala el alma para que se la entreguemos como un original y no como una fotocopia. Carlos siempre luchó por ser original y murió como original, lo cual le significó llevar muchas batallas, renunciar a muchas cosas, pero él sabía que era la única forma de estar unido a Jesús. Cuando él hablaba
de ser originales, él se refería al bautismo. Todas las frases de Carlos tienen una trascendencia en lo espiritual y en las enseñanzas de Jesús. Él sabía que en el momento del bautismo su alma era limpiada del pecado original y que en ese momento él era un original. Y su lucha era entregarle su alma a Jesús como estaba en el momento del bautismo. La decisión de ser originales o fotocopias es nuestra. Y el Señor, a través de Carlos, nos reta a ser originales. La intención es que tengamos un modelo en el cual nosotros podamos santificarnos con los actos diarios. Carlos se privaba del PlayStation, se privaba de la Nutella, se privaba de su comida, de su vestimenta, se privaba de todo lo que podía privarse, porque para Carlos lo más importante era hacer el bien. Y él sabía que mientras menos dependiese de lo material, más podía crecer en lo espiritual. Y él nos lo demuestra con hechos concretos. La intención de este video que vamos a ver no es tanto el mensaje escrito como el hecho de que tenemos la oportunidad de poder ver cómo el Señor transforma un corazón en su corazón, cómo su corazón es manso y humilde, cómo su corazón se llena de gozo, cómo Él transmitía a Jesús. Nosotros estamos acostumbrados a pensar que Jesús está aquí presente solo para esta comunidad. Y no realizamos que somos sus brazos, somos sus pies, somos sus ojos y sobre todo su corazón. Jesús está vivo en cuerpo, sangre, alma y divinidad y desea que nosotros lo llevemos afuera, que seamos luz, sal y que se nos note. Si ustedes me preguntan por qué en la mayoría de los países industrializados los católicos y los que están afuera no creen en la presencia real del Señor, yo les puedo decir que es por falta de testimonio. No somos capaces de testimoniar al Señor afuera. Para ustedes reflexionar y remar adentro sobre este tema, si ustedes quieren saber cuánto amor eucarístico hay en sus corazones, la primera pregunta que se tienen que hacer es: ¿cuál es la capacidad que tienen ustedes de perdonar? No podemos imitar a Cristo ni tener su corazón manso y humilde si no perdonamos. Y el acto de caridad más grande que le podemos dar a Jesús en Eucaristía es perdonarnos a nosotros mismos, porque no podemos dar lo que no tenemos. Y el Señor vino y está aquí con nosotros precisamente para sanar nuestras heridas, alimentarnos espiritualmente, para redimirnos con su Padre. Pero Él necesita de todos nosotros. Hoy más que nunca Jesús necesita de todos nosotros. Y los que vamos a hacer la diferencia somos nosotros. Recibir el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad del Señor es un gran compromiso, porque el Señor lo que quiere es transformarnos en otros Cristos.
Y yo les pido en el nombre de Dios que por favor lo reciban cada vez lo más dignamente posible, porque el Señor es grandemente ofendido. En estos momentos tenemos mucha dureza del corazón, mucho egoísmo, mucho materialismo, mucho relativismo. Y el Señor cuenta con ustedes. Este es el rebaño que el Señor tiene. Y Él espera que cada uno de ustedes le lleve miles o millones de almas. Porque la promesa de Él es que en su nombre, si vive Jesús en nuestro corazón, vamos a hacer cosas más grandes que las que Él hizo. Y vamos a ser conocidos por nuestros frutos. Y el primer fruto que tiene que causar la presencia de Jesús en Eucaristía es el perdón. Y ese perdón nos lleva a la humildad. Y allí es donde el Señor empieza a tomar más terreno en nosotros. No podemos llamarnos católicos si no amamos y perdonamos como Jesús. Le pido por favor que pongan mucha atención en el gozo de Carlos, el saber que él estaba haciendo la voluntad de Dios. Eso es lo que a él lo llenaba de gozo. Cada uno de nosotros tiene una misión y la tiene que descubrir principalmente en la vida sacramental y eucarística. Ahí el Señor nos va a hablar fuerte y claro. Si se lo permitimos y dejamos el ruido del mundo, en el silencio de nuestro corazón el Señor nos va a decir para qué es que nos regaló el alma. Al final vamos a dar todos cuentas de cómo ocupamos esos talentos. Y el Señor nos va a decir: yo tenía grandes proyectos para ti. Mira, estos eran los proyectos. ¿Qué hiciste con todos los talentos que te di? ¿Los escondiste o los pusiste a trabajar? Esa es la misión de todo bautizado. Si no logramos eso, realmente estamos por las ramas y no hemos entendido por qué Dios Padre envió a Jesús. Lo primero que quiero meditar con ustedes es el por qué nosotros veneramos a una reliquia de un santo. El que hace los milagros es el Señor. El santo es un medio, un puente, un intercesor para que nosotros podamos ver lo que Dios hace con el sí de una persona. El valor que tiene una persona de dejar que Jesús en sus manos, como el barro en manos de un alfarero, haga de nuevo a esa persona. Eso significa que el barro tiene que ser moldeado, cocido, y como fruto da una vasija. Y nosotros nos limitamos a pensar que cuando esa vasija está cocida, brillosa y preciosa, ya hemos alcanzado la pureza que Dios quiere. Y Jesús nos dice: le falta mucho. Agarra la vasija, la rompe. En este caso el barro está cocido, lo cual significa que lo tiene que triturar y pulverizar y hacerlo polvo, lo cual implica que el proceso es más fuerte. Y para hacer esa vasija con barro cocido, tiene que someterla a temperaturas más altas.
Esa es la conversión. Eso es lo que Carlos entendió, que él tenía que permitirle a Jesús hacerlo de nuevo las veces que fuera necesaria. Y por eso es que él recibía lo más dignamente posible a Jesús. Porque él sabía que humanamente no podía perdonar, humanamente no podía ser humilde y humanamente no podía darle cada vez más espacio al Señor, al menos que él se despojara de todo y dependiese totalmente de los sacramentos, especialmente de la Eucaristía, centro y culmen de nuestra fe. La pregunta no es quién fue Carlo Acutis. La pregunta es ¿para qué el Señor nos regaló un Carlo Acutis? Y la respuesta es bien sencilla: para que cumpliéramos el primer mandamiento e imitáramos a Jesús a través del testimonio de Carlos con actos ordinarios ofrecidos con mucho amor. Estamos en una sociedad en la cual todos nos creemos autosuficientes. Y aquí en el caso de Carlos es todo lo contrario. Mientras más frágil era Carlos, más fuerte y grande era el Señor en él. Todo ese gozo que ustedes ven en Carlos es fruto de que él se dejaba moldear en las manos del alfarero. Y lo que el Señor quiere es que de acá, por lo menos, salgan muchos Carlos y muchas Carlas. Sin embargo, Carlos tenía como modelo de santidad nada más y nada menos que a San Francisco de Asís. Y él pudo trasladar la vida espiritual de San Francisco, la radicalidad como vivía el Evangelio, su humildad y su pobreza en actos concretos ordinarios. Y su mayor guerra fue cómo reevangelizar a sus padres. Sus padres no eran practicantes. Y él tuvo con su testimonio, no con palabras, que demostrar que Jesús vivía en él y que él vivía en el espíritu y no en la carne. Actos concretos, obediencia a sus padres, actos de caridad, ayudaba donde él pasaba, se privaba de muchas cosas. En su casa ayudaba a la sirvienta, hacía la cama, le ayudaba a lavar platos. Es decir, se daba, se donaba a los demás. Por eso Carlos es pequeño y es grande. Porque Jesús vivía en él y sus actos llenos de mucho amor eucarístico concretamente le enseñaban a los demás que en su vida había paz en medio de la tormenta. Y todos se preguntaban, ¿de dónde este muchacho saca todo esto? Y todos se preguntaban, ¿y cómo es capaz, viniendo de una familia donde tenía todo, y dejarlo todo, lo material? ¿Y cómo es capaz, creciendo un genio en informática, renunciar a poder lucrar de su conocimiento en informática? Él sabía que todo lo tenía prestado. Y su único proyecto de vida era estar siempre unido a Jesús. Yo quisiera cerrar esta parte con que viniesen aquí 3 jóvenes
y me dieran el testimonio de qué significa en su vida el testimonio de Carlo Acutis. ¿Qué es lo que el Señor ha hecho en sus corazones? ¿Cómo es que ellos llevan a Jesús a sus casas, a su colegio, a las calles? Si no quieren pasar voluntariamente, le voy a pedir al padre Axel que los escoja. Gracias. Pues yo creo que Carlo Acutis me ha ayudado mucho a tener un punto de vista de Dios. Creo que muchas veces tenemos un punto de vista de Dios que Dios es una persona muy seria y aburrida. Es una persona que tenemos que seguir para irnos al cielo. Pero ese era mi pensamiento de Dios antes. Pero creo que Carlo Acutis me enseñó que realmente Dios nos mandó a este mundo con un propósito y un propósito especial. Y creo que a veces pensamos que al final Carlo Acutis es una persona súper especial, que es mejor que nosotros, pero creo que al igual que Carlo Acutis tuvo un propósito en esta vida, cada uno de nosotros tenemos un propósito también. Y creo que es lo importante y al final el mensaje que Carlo Acutis nos da, que realmente Dios es una persona súper alegre, súper bonita, y que cuando somos auténticos nos acercamos a nuestro propósito, porque al final nuestra boda es para que estamos en esta vida, pero creo que al final nuestra autenticidad es el mapa hacia el tesoro de nuestro propósito en esta vida, y creo que es algo que nos dice Carlo Acutis. Muchas gracias. Quiero hacer la aclaración que la juventud no está relacionada con la edad, sino con el espíritu. Entonces, está abierta la invitación a todos los jóvenes. Hay 2 testimonios más que necesito. ¿Tú ves? Aquí viene otro. Y tal vez después el padre Axel nos pueda dar el último testimonio. Gracias, pues yo realmente creo que Carlo Acutis es muy especial. El padre Axel me puso en su momento a investigar sobre este santo, porque me dijo, bueno, lo van a beatificar y va a empezar un proceso. Entonces fue muy lindo de verdad aprender de él. Es un ejemplo, creo que pocas veces miramos a los santos tal vez un poco lejos, porque pues, son grandes, era otra época, no nos entendían, tenemos ahora las redes, hay muchas cosas que han cambiado y nos dieron este regalo de tener a alguien con quien nos podemos identificar tanto. Si investigan su historia, él estuvo más metido en la sociedad que nadie, él le encantaba de todo, o sea, las redes, jugar PlayStation, hacer un poquito de todo, estar con sus amigos, y creo que él nos da el ejemplo perfecto de que no hayan excusas. Vivió poco, pero hizo más de lo que muchas personas llegan a hacer en toda su vida, vivir 100, 90 años. Tenía pues un website entero de todos los milagros eucarísticos que han pasado en el mundo, y realmente él nos da el ejemplo que no importa la edad, no importa nada, si vivimos auténticos y nos acercamos a Dios. Creo que también nos da unos pasos a seguir. Él no fue así solo porque sí, sino que iba a misa todo el tiempo, rezaba el rosario todo el tiempo. Hay muchos sacramentos que al final, si quieres estar conectado con Dios, tenés que seguir. Algunas veces pensamos, ¿por qué no siento a Dios presente en mi vida? Y Padre Axel nos recuerda todo el tiempo que es un dar y es un recibir. Entonces, pues nada, al final solo tenerlo a él como ejemplo, usar todo lo que tenemos a nuestros servicios para bien, las redes, los amigos, juntarnos
y ha hecho muchísimos milagros. Para las mujeres es un ejemplo que los hombres así sí existen, que pues al final de cuentas hay, y a veces pensamos que es algo aburrido, que no hay nadie, que es para, no sé, pero Carlo Acutis lo miramos como ejemplo, y pues igual para los hombres a seguir su ejemplo, como José lo era con María. Entonces, qué regalo más lindo tener a alguien que en serio sentimos tan cerca y que nos enseña que todo el mundo puede llegar a ser santo. Gracias. Padre Axel, yo quisiera preguntarle del testimonio de vida de Carlo, ¿cuáles son las 3 cosas que más le han tocado su corazón? Gracias, Carlos. Las 3 cosas que me han tocado en mi corazón es que yo me dedico desde hace 36 años a los jóvenes. Y Carlos me ha enseñado a tener mayor esperanza en la juventud. Por eso todos estos jóvenes que me relaciono con ellos, que los voy conociendo, yo los veo siempre con esperanza, nunca con un juicio negativo. Y eso lo he reforzado y he aprendido de Carlo Acutis. Una vez dijo San Monseñor Romero del Salvador: los pobres me enseñaron a leer el Evangelio. Mi lema sería: los jóvenes me enseñaron a leer el Evangelio, pero Carlo Acutis me ha enseñado a meterme en el corazón de Jesús. Y esas son las 3 cosas. Muchas gracias. Hasta el momento, en el diálogo que hemos tenido, no ha habido un compromiso, pero la parte que sigue, que es el revivamiento eucarístico o el avivamiento eucarístico o reconstruir la iglesia a través de la Eucaristía, que es la misión de Carlo, como dice la palabra, el que más recibe, más cuentas tiene que dar. Y ahorita viene esa parte. Ustedes van a recibir en un video de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos un proyecto en el cual, en una situación donde solamente el 3% de los católicos creían en la presencia real del Señor, se reúnen los pastores, especialmente un obispo, que es el que empieza, Monseñor Barro, y él decide en su diócesis, que es una diócesis que más del 80% eran protestantes, demostrarle al mundo entero, no a Estados Unidos, demostrarle quién es Jesús en la Eucaristía y cuál es su poder. Les repito que para Jesús manifestar sus grandes proyectos necesita nuestros brazos, nuestros pies, nuestros ojos y sobre todo nuestro corazón. Y de eso se trata este video. Fue un proyecto que tomó 15 años y por 12 años la exhibición de milagros eucarísticos de Carlos peregrinó por casi la mayoría de las parroquias de Estados Unidos. Les hablo de 18,000 parroquias. Y el Espíritu Santo fue tocando con el fuego del amor eucarístico muchos corazones. Y esto empezó de abajo. Y muchos encendidos con el fuego del amor del Señor le empezaron a dar el lugar que le correspondía al Señor. Aquí en este video ustedes van a ver claramente cómo el Señor hace sus cosas, pero depende de nosotros. Y después de ver este video, para Jesús todos ustedes como bautizados
son misioneros eucarísticos y tienen que defenderlo con hechos concretos, como decía Madre Teresa, no con palabras, sino con nuestro testimonio, y que se note en nuestro testimonio que toda la luz viene de Jesús. Ese es el compromiso. Y espero que todos ustedes sean capaces de incendiar Guatemala y el mundo entero. Esa sería la primera meta, Padre Axel. Jesús está vivo, en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Él fue enviado por el Padre para reinar, pero su reinado es totalmente eucarístico. Dios, verdadero Dios y verdadero hombre, decidió estar con nosotros en su presencia eucarística hasta el fin del mundo. Dios decide hacerse sacramento. Dios decide donar todo su amor a través de la Eucaristía. Hoy la pregunta que les hago es, ¿qué van a hacer con todo ese amor? Miren lo que el Señor hizo en Estados Unidos partiendo de un muchacho que ni bachiller es, Carlo Acutis. El tema es World on Fire. Jesús quiere el mundo que se encienda con el fuego de su amor eucarístico. Ese es el reto que les traigo. Hagan grandes cosas, cosas más grandes que las que hizo Jesús. Por favor, tienen que encender Guatemala. Tienen que reparar las ofensas que se le hacen al Señor. Tienen que sacar al Señor a la calle en su presencia eucarística, pero también a través de sus testimonios. Dios Padre decidió enviar a su Hijo a ser verdadero hombre y verdadero Dios. Somos la única religión en el mundo que podemos decir que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Y Él vino aquí no para servirse a Él mismo, sino para servir a los demás. De nosotros depende cuántas almas podemos llevarle a Jesús. Lo que está aquí en juego son miles, millones de almas. Y lo único que pide Jesús es que le abran una pequeña ventana para demostrar su reinado eucarístico. Ustedes pueden hacer actos de reparación, obras de caridad, pueden catequizar sobre cómo se recibe el Señor en estado de gracia, pueden hacer muchas cosas como laicos, más en este caso que tienen el apoyo del Padre Axel. Desde aquí pueden salir esos grandes proyectos de Jesús. Ustedes deciden si son originales o fotocopias. Muchas gracias. Necesitamos de verdad que los católicos de Guatemala no caigamos en el error que han caído en otros lugares de no creer en la presencia real. Jesús es más que ir a hacerle una petición. Es adoración a Él en espíritu y en verdad. Así que muchísimas gracias, Carlos, por esta noche. Gracias a todos los que han podido hacer el tiempo, venir y participar. Les agradecemos mucho por su presencia. Así que en la parte de atrás hay algunas llaveros y cositas
que pueden ayudarnos también a crecer en la fe, recordándonos, ¿verdad?, que las llaves, cuando uno lleva un llavero religioso, significa las llaves no son las con las que yo mando, con las que yo decido, sino las llaves, y especialmente las llaves de mi vida, las pongo en el corazón de Jesús, en el corazón de María. Que tengamos buena noche, y si quieren pasar a venerar un momentito, ahí está la reliquia.